Bien, hermanos, le pido por favor, si es tan amable, que abra su Biblia en Mateo, capítulo 4. Allí nos encontramos versículos 18 al 22. Eso es lo que vamos hoy a recibir de parte del Señor, esa es la enseñanza. Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. El título del sermón de este día es el siguiente: llamados a ser pescadores de hombres. Llamados a ser pescadores de hombres. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de estar en este lugar para escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, que a cada uno de nosotros tú nos des corazones sensibles, enseñables, humildes, para asimilar cada uno de los principios que tú nos vas a dar y para que seamos transformados y la imagen de Cristo sea forjada en nosotros y seamos herramientas más eficaces en tus manos para darte un mejor servicio y para ser de mayor bendición a las vidas de las personas que nos rodean. Gracias te damos, amado Señor, por tu palabra, porque es el alimento para nuestras almas. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Llamados a ser pescadores de hombres. Amada Iglesia, en las Escrituras son varios los llamados que nosotros vemos que Dios le hace a los seres humanos. El llamado que nosotros vemos aquí, que el Señor Jesucristo le hace a estos 4 hombres que aparecen en este pasaje, no es un llamado a la conversión. El Señor Jesucristo aquí no los está llamando para que se arrepientan y para que crean en Él. Como veremos más adelante, hay un texto que nos enseña que ya ellos se habían arrepentido de sus pecados, ya ellos habían creído en Jesucristo, ya eran salvos. Ahora, aquí, el Señor Jesucristo les está haciendo otro llamado. Es un llamado a un compromiso de seguirlo a Él. Es un llamado a aprender de Cristo. Es un llamado a ser formados para predicar la palabra de Cristo a todas las personas. Pero este es un llamado que el Señor Jesucristo no solamente le hizo a un pequeño grupo de personas, este es un llamado que nos hace a todos nosotros. Hay llamados específicos en el pueblo de Dios. Yo fui llamado, por ejemplo, a ser pastor y no todos los hombres son llamados al pastorado. Dios usa a todos los hombres dentro del pueblo de Dios, pero a cada uno le hace llamados que son diferentes y todos como un cuerpo funcionamos y cumplimos según nuestros dones y de esa manera la iglesia es edificada. Pero el llamado que nosotros vemos aquí es un llamado que el Señor hace a todos aquellos que han creído en Él. Es el llamado a predicar el Evangelio. Es el llamado a traer almas a Jesucristo. Este pasaje nos va a enseñar algo muy importante. Y es que tú y yo somos responsables de predicar el Evangelio, de crear oportunidades y hablarle a otras personas de que en Cristo hay salvación. Predicar el Evangelio es un mandamiento que nosotros debemos cumplir. Es importante que evaluemos nuestras vidas a la luz de esta verdad. En este pasaje notamos que el rey Mesías había iniciado ya su reino.
En los pasajes anteriores estuvimos estudiando de circunstancias que rodearon a todos los acontecimientos del nacimiento y mientras el Señor Jesucristo iba creciendo y luego Juan el Bautista, el bautizo de Jesús, y luego vemos las tentaciones del Señor Jesucristo en el desierto, pero ahora vemos aquí al Señor Jesucristo, Él aparece en el escenario y comienza a llamar personas para que le sigan. Es lo que comenzamos a ver aquí. Él inicia su reino, pero soberanamente Él ha decidido que la extensión de su reino sería responsabilidad también de un conjunto de personas comunes y corrientes que Él prepararía para tal fin. Él inició su reino en esta tierra, pero la extensión se la delega a las personas que creen en Él. La estrategia de Jesús, que es el Rey Mesías, no era nueva. Es decir, hermanos, esto que Él está haciendo ahora de involucrar personas para que su reino se extienda no es algo novedoso. Siempre Dios ha llamado a hombres y ha llamado mujeres para que vayan en su nombre y para que comuniquen su mensaje con fidelidad. La historia redentora está llena de el testimonio tanto de hombres como de mujeres a quienes Dios llamó para que llevaran su palabra, para que enseñaran a otros acerca de su carácter santo. Pero también en el Nuevo Testamento y específicamente en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 13, nosotros vemos cómo se muestra esta estrategia divina. Marcos capítulo 3, versículos 13 y versículo 14, si es tan amable y puede ubicarse por favor en esa cita y leer conmigo. Mire cómo dice: después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Fíjese bien, Él escoge a 12 personas en primer lugar para que estuviesen con Él. Esa expresión que vemos allí, estuviesen con Él, tiene que ver con discipulado. Ellos primero aprenderían del Señor Jesucristo, crecerían en el conocimiento de su palabra, de su carácter. Ellos primero serían transformados por Jesucristo. La imagen de Cristo sería moldeada en los corazones de estos hombres y después de que esa verdad del Señor se apoderara, gobernara la vida de estos hombres, ellos saldrían para predicar estas verdades en otros lugares. Esto es lo que vemos que Marcos nos dice. Ahora, la iniciativa viene de parte de Dios. Él llama a los que Él quiere. Esto es un llamado soberano. Dios es quien toma la iniciativa. Él es quien decide involucrarnos a nosotros en la extensión de su reino. Y Él es el soberano Rey, creador del universo, y por tanto nosotros tenemos que obedecerlo. Como vimos en el sermón anterior, la predicación de la palabra de Dios era una parte vital, fundamental del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero ahora aquí lo vemos a Él llamando discípulos con el propósito de formarlos, de capacitarlos para la predicación del Evangelio. En primer lugar, el Señor Jesucristo predicó una y otra vez, ese era su ministerio. En segundo lugar, Él capacita hombres, forma hombres para que también vayan y prediquen ese mismo Evangelio. Entonces, rescatar seres humanos del pecado es el gran interés de Dios. Quiero repetirle eso, hermanos. Rescatar a seres humanos del pecado es el gran interés de Dios. Y Él nos involucra a nosotros en esa tarea. El gran interés por los perdidos hizo que Jesús se lamentara por la incredulidad de la ciudad de Jerusalén. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, en el versículo 37. Y note el lamento del Señor Jesús por ver una ciudad que no tenía ningún interés en arrepentirse de sus pecados. Mire cómo dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Esto es la expresión de un corazón que está adolorido. El Señor Jesús, seguro estaba llorando en ese momento, llorando de tristeza, de dolor por la ciudad de Jerusalén, por la dureza de sus corazones, porque muchos hombres fueron enviados para predicar una y otra vez las verdades del reino, pero estos hombres fueron rechazados y fueron odiados. ¿Por qué fueron odiados? Porque trajeron un mensaje que no fue aceptado. Trajeron un mensaje que confrontó el pecado de sus corazones y ellos se llenaron de odio hacia los profetas, de rabia hacia ellos, pero realmente no era rabia hacia los profetas, era rabia hacia Dios, era odio hacia Dios. El asunto es que ellos eran el canal por donde el mensaje de Dios venía. A Dios no podían matarlo, así que mataban a los profetas para silenciar la palabra de Dios. Pero aquí vemos eso, hermanos, Dios involucrando personas para que colaboren con la extensión del reino de Dios al predicar su palabra, y vemos también a Jesucristo lamentarse porque la ciudad de Jerusalén no presta atención al mensaje y no se arrepiente. Dios envió a su Hijo a la tierra. Número 1, a predicar. Número 2, a morir. Número 3, a resucitar, con el propósito explícito de rescatar, de salvar a seres humanos del pecado. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y observemos cómo la Trinidad está involucrada en la salvación del ser humano. Recuerde que nosotros creemos en un solo Dios, pero un Dios que subsiste en tres distintas personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora fíjese, en Juan 3:16 se habla de cómo Dios el Padre está involucrado en la salvación del ser humano. Juan 3:16 dice que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa parte que usted me dijo, que de tal manera amó Dios, es una referencia a Dios el Padre. Él envía a su Hijo unigénito. Vemos entonces a Dios el Padre involucrado en el plan de salvación, pero también vemos a Dios el Hijo involucrado en el plan de salvación. Observe Lucas capítulo 19, versículo 10, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 10. Se dice del Hijo que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios el Padre envió al Hijo, Dios el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también las Escrituras nos muestran cómo Dios, el Espíritu Santo, está involucrado en la obra redentora, en la obra de salvación. Observe Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios el Padre envía a Dios el Hijo a morir por nosotros, a redimirnos, y Dios el Espíritu Santo nos regenera, nos lava, nos renueva. Entonces concluimos que toda la Trinidad está en acción en el ministerio de salvar del pecado a la humanidad. Dios está realmente interesado. Podemos entonces decir que la evangelización es el gran interés de Dios el Padre, la evangelización es el gran interés de Dios el Hijo, la evangelización es el gran interés de Dios el Espíritu Santo. Ese gran interés comenzó justo cuando la humanidad cayó en pecado, no después. Usted va a Génesis capítulo 3 y allí es donde leemos que Eva comió del fruto prohibido y luego guió a su marido para que también comiera. Así que fueron desobedientes, se rebelaron en contra del mandamiento de Dios. Pero es en el mismo capítulo donde Dios entonces ofrece el protoevangelio. Eso es interesante, eso muestra la misericordia de Dios. No tardó en aparecer, hermanos. El amor de Dios no tardó en aparecer. Apenas el hombre cometió pecado, inmediatamente Dios manifestó su misericordia. Él habría sido justo si los hubiese consumido en el momento.
Él habría sido justo si hubiese enviado a Adán y a Eva de inmediato al infierno, pero no hizo eso. En lugar de mostrar el atributo de justicia y raerlos de la tierra, mostró su misericordia y los cubrió con su amor. Y así leemos Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Interpretando este versículo, hermanos, hace referencia a la persona de Jesucristo, a Dios que se encarnará por medio de una mujer y tomará nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él derrotará a Satanás, Él derrotará el pecado, la condenación, nos libertará y nos dará el perdón y la vida eterna. ¿Lo ve? La misericordia de Dios no tarda en aparecer. El ser humano fue desobediente y se sumergió en la oscuridad. Inmediatamente brilló la luz de la gracia y la misericordia de Dios. No merecemos el perdón de los pecados. No merecemos ser salvados. No merecemos ser bendecidos por Dios. Merecemos ser condenados eternamente. No tenemos derecho a exigirle ni a reclamarle nada a Dios. Todo lo que Dios nos da, y nos lo da de manera sobreabundante, los da por gracia. Y la gracia es un regalo no merecido. Él nos perdona en Cristo por gracia. Él nos justifica por gracia, nos salva, nos rescata por gracia. Él nos llevará a la eternidad con Él, donde estaremos para siempre con Él. Y todo eso es por gracia, no por algún mérito que nosotros tengamos, porque no tenemos ninguno. Pero su gracia que ofrece la salvación del Evangelio se sigue mostrando a lo largo de la historia redentora. Como vemos, en primer lugar, en Génesis capítulo 3, versículo 15, aparece el ofrecimiento, la promesa de un Salvador. Luego, Génesis capítulo 12, lo vemos en su pacto con Abraham, donde Dios le hace una maravillosa promesa. Génesis capítulo 12, versículo 3. Mire cómo dice aquí, porque aquí está una promesa a Abraham, un pacto que Dios hace con Abraham, donde estamos incluidos todos nosotros, todos aquellos que nos arrepentimos y hemos creído en el Señor, y todos aquellos que se arrepentirán un día. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí se está hablando de la persona de Jesucristo. Génesis 12:3 es una referencia a nuestro Salvador, a nuestro Señor. En Él todos recibiríamos bendición. Gracias a Él. En su pacto también en el monte Sinaí, Dios también hizo una declaración a la nación de Israel. Éxodo 19:6, por favor, si se puede ubicar allí, Éxodo capítulo 19, versículo 6, la palabra del Señor dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son palabras que dirás a los israelitas. Fíjense bien, el propósito de Dios para la nación de Israel es que ellos fueran un reino de testigos suyos con el fin de atraer a la humanidad hacia Él mismo. La nación de Israel entendió todo de manera torcida debido al orgullo que los ponía ciegos, pero la verdad es que Dios quería usar a la nación de Israel como herramienta para que las demás naciones lo conocieran. El propósito de la nación de Israel era que ellos predicaran a otros, que ellos enseñaran a otros su palabra. Ese era el propósito, pero lamentablemente ellos se creyeron mejores que las demás naciones y llegaron a creer incluso que las demás naciones tenían que ser castigadas en el infierno solo por no pertenecer a la nación de Israel. ¿Lo ve? Ellos se llenaron de orgullo y eran ciegos en su propia arrogancia. El pueblo de Israel debía participar en el gran interés de Dios por salvar a los perdidos. Y de allí que se les escogiera un lugar geográfico estratégico de donde sería sumamente fácil poder comunicarse con otros lugares del mundo. El lugar donde se encuentra Israel es un lugar geográficamente estratégico. Ellos allí serían de mucha influencia para muchas naciones.
Y lo vemos hoy. Lamentablemente ellos han sido rebeldes, ellos han sido desobedientes y la influencia que han dado no ha sido buena. Pero todas las naciones del mundo conocen a la nación de Israel y saben algo de la nación de Israel. Y todos leen las noticias acerca de lo que pasa con la nación de Israel. Qué maravilloso habría sido que hubiese sido una nación que realmente se hubiese sujetado a Dios y hubiese dado un buen testimonio. ¿Qué sería lo que escucharíamos de esa nación? ¿Cuál sería el testimonio que nos daría? Pero lamentablemente no fue así. Ellos se endurecieron. El escritor de Proverbios le recordó a Israel en Proverbios 11:30. Abra su Biblia, por favor, allí, Proverbios capítulo 11, versículo 30. Y note cómo allí escribe el autor, Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Voy a leerlo de nuevo. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Una persona que da testimonio a otros predicando el Evangelio, una persona que confronta el pecado continuamente a las personas a su alrededor y llama a la fe en el Señor Jesucristo, es una persona sabia. Eso dice la Escritura. Usted es sabio cuando usted predique el Evangelio a otras personas. Pero en palabras técnicas, hermanos, el que no predica el Evangelio, entonces no es sabio. Evangelizar fue el gran interés de la iglesia del Nuevo Testamento y lo observamos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Inmediatamente después de Pentecostés, los nuevos creyentes se dedicaron por completo a Dios y a ganar almas para Él. Fíjense, por favor, si es tan amable, vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, el contexto es justo después de Pentecostés. Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Antes de Pentecostés la iglesia no estaba todavía, estaban los discípulos del Señor, pero el Espíritu Santo no había venido aún, así que oficialmente hablando no existía todavía la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en Pentecostés y lo que vamos a leer ocurre inmediatamente después. Note bien, Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versículos 42 al 47. Hechos 2, versículos 42 al 47. Dice así: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La iglesia nació y los hermanos estaban juntos. Una de las características de un verdadero creyente es que el verdadero creyente desea estar en medio del pueblo de Dios. El verdadero creyente fortalece vínculos de relación, de amistad, de comunión con otros creyentes. Eso hace el verdadero creyente. El verdadero creyente no solo desea estar el domingo en la iglesia. El verdadero creyente desea tener comunión con otros cristianos y aprender de otros cristianos porque tiene sed de la palabra de Dios. Cuando nosotros no creíamos en el Señor, nuestras amistades estaban en el mundo y allí nos sentíamos muy bien y procurábamos imitar lo que veíamos de nuestros amigos en el mundo. Pero cuando Dios nos da una nueva naturaleza, porque nos arrepentimos y realmente hemos creído en el Señor, entonces ahora nace en nuestro corazón el entusiasmo de estar en la iglesia, aprender acerca de Jesucristo y aprender del testimonio de mis hermanos en la iglesia. Así que nace un deseo no solo de tener comunión con Cristo, sino que hay también un deseo en el corazón de tener comunión con otros hermanos en la congregación, de desarrollar vínculos, de tener amistad con personas que pertenecen al pueblo de Dios, porque sé que son personas piadosas, muchos de ellos han desarrollado una piedad superior a la mía, son más maduros que yo espiritualmente, muchos de ellos, y pueden ayudarme a crecer a mí en la fe. Y en eso un creyente debe tener mucho cuidado. Cuando empiezas siendo un cristiano, empiezas a desarrollar más amistad con las personas del mundo y no tienes mucha amistad con las personas de la iglesia, las personas del mundo van a generar cierta influencia sobre ti y te vas a debilitar en la fe si es que realmente has nacido de nuevo. ¿Me oyes? Es importante que desarrollemos comunión con otros creyentes. Y es lo que vemos que la iglesia hizo. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso significa que ellos estudiaban la palabra de Dios todo el tiempo. Mire que el texto dice, se dedicaban continuamente. Todo el tiempo estaban estudiando la palabra de Dios. Luego dice, a la comunión. Se dedicaban continuamente a la comunión también.
tenían comunión entre ellos. Al partimiento del pan se reunían para celebrar la cena del Señor. Juntos, en amor, compartían y se dedicaban también a la oración. No solamente oraban individualmente, se reunían también para orar juntos. Versículo 43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Es una característica de los que creen en Cristo. Tú eres cristiano, tú vas a querer estar con otros cristianos. Hermano, no significa que te vas a cerrar al mundo y no vas a tener amistad con ninguna persona incrédula. Vas a tener personas con las que te vas a relacionar en el mundo, porque si no, ¿cómo predicaríamos el Evangelio? Pero vas a fortalecer vínculos con personas cristianas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Estudiando este texto en su contexto, no era que ellos literalmente vendían todo y se quedaban sin nada y reunían todo en la iglesia y formaban una especie de comuna. No es así. Por lo que nosotros vemos en otros textos, notamos que muchos cristianos siguieron teniendo sus propiedades, siguieron teniendo sus casas, siguieron teniendo sus propias familias. Aquí sencillamente se refiere a que había un interés por los hermanos de la iglesia, y si alguien tenía necesidad, todos juntos procuraban ayudar con esa necesidad y llevaban cosas a la iglesia y ofrendaban y sembraban para que nadie padeciera. ¿Lo ven? Eso es lo que el texto nos está mostrando. Sigue diciendo: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y observe, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba comprometida con la evangelización. Ellos realmente obedecían al Señor. Ahora bien, cuando Dios comenzó a permitir que se levantara la primera gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, esto lo único que causó fue que el evangelio se siguiera predicando, y Dios en su providencia lo sabía. Satanás, por un lado, estaba procurando atacar a la iglesia y desanimarla, pero Dios usó eso para más bien incentivar a la iglesia a seguir predicando el evangelio. La persecución a lo largo de la historia jamás ha silenciado al pueblo de Dios, todo lo contrario. La persecución a lo largo de la historia lo que ha hecho es motivar a los hijos de Dios a seguir anunciando la palabra de Dios. ¿Lo ve? Ese es el testimonio que nosotros tenemos de la historia. Por favor, si es tan amable, ahí mismo en Hechos, pero ahora vaya conmigo al capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Repito, Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 4. Miren cómo dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esto es la muerte de Esteban. Habían matado a Esteban. Saulo, que llegó a ser Pablo, estaba de acuerdo en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Felipe anuncia a Cristo a pesar de todo eso. En el versículo 4 dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Uno de ellos, el que acabo de mencionar, Felipe. Una gran persecución, matan a Esteban, que era un predicador de la palabra. Hombres y mujeres son lanzados en una cárcel. ¿Qué hizo la iglesia? Se asustó, dejó de predicar el evangelio, se escondieron. No, hermanos, predicaron aún más el evangelio. Muchos salieron de Jerusalén y fueron a otras partes, pero donde iban, predicaban el evangelio. No podían callarse. Habían conocido la verdad de Dios y estaban emocionados por esa verdad, y la daban a conocer aunque sabían que ponían en riesgo sus propias vidas. Eso hacía la iglesia en el primer siglo. Ellos no se desesperaron por sus dificultades, sino que vieron más bien las dificultades como una oportunidad para extender la obra del Señor. Y es así como nosotros también debemos verlo.
Y Saulo, que persiguió a la iglesia, él creyó, y después de haber creído en el Señor, la evangelización se convirtió en su principal interés. Aunque al principio él deseaba destruir a la iglesia, ahora él se convirtió en uno de sus más grandes defensores y llegó a ser el apóstol que más iglesias plantó en el primer siglo. Saulo predicó el evangelio una y otra vez y él no permitió que las circunstancias difíciles lo silenciaran. Note Romanos capítulo 1, por favor, y las palabras que el mismo Pablo escribió allí, Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice así: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Hermanos, notamos aquí que el corazón de Pablo había un deseo intenso por la conversión de las personas. Él quería ir a todas partes y compartir el evangelio con todos, pero también en su corazón había un especial interés porque la nación de Israel se arrepintiera. Aunque él fue llamado a ser apóstol a los gentiles, no a la nación de Israel. Aún así, cada vez que él iba a una ciudad, él primero llegaba a las sinagogas y en primer lugar le predicaba el evangelio a sus compatriotas, a los judíos. Y después de predicar el evangelio a ellos, iba a las calles, a las casas y le predicaba el evangelio a los gentiles. Pero lo cierto es que en su corazón había un deseo profundo por predicar el evangelio a la nación de Israel y que ellos se arrepintieran. ¿Dónde vemos eso? Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Si es tan amable y puede leer conmigo, por favor, Romanos 9, versículos 1 al 3. Allí dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Él deseaba llegar a ser doblemente maldito, lo que significa anatema es ser doblemente maldecido, o ser condenado eternamente en el infierno. Lo que Pablo estaba diciendo literalmente era: yo aceptaría irme al infierno si mis compatriotas se arrepintieran y creyeran en el Señor. Si fuese posible cambiar mi alma por las almas de todos ellos, lo haría. Pablo no está diciendo que eso es una posibilidad. Pablo lo que está diciendo es que ama mucho a los israelitas y quiere que se arrepientan. Él desea que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Papá y mamá, siempre dirijo mis enseñanzas principalmente a ustedes porque veo a la familia en crisis y veo a los padres en crisis también. ¿Cuánto amas a tus hijos? La Biblia dice: el padre que ama a su hijo lo disciplina. El padre que ama a su hijo le predica el evangelio y lo guía a vivir en el evangelio. El padre que ama a su hijo no ve a su hijo tener una conducta incorrecta y dice, mira para otro lado y dice: yo en eso no me meto, y se va. No, señor. ¿Sabe una cosa? Mis hijos son mi problema. Así que si mis hijos hacen algo, donde sea que lo hagan, yo voy a ir y sí me meto, porque son mis hijos. Ah, pero que ya, y Tony Gabriel es un hombre, sí, pero también es mi hijo. Y siempre voy a estar presente en su vida. ¿Cuándo no voy a estar presente en la vida de Tony Gabriel? Cuando yo me muera. Pero mientras esté vivo, él contará conmigo y estaré allí para aconsejarlo y corregirlo todas las veces que me sea posible. ¿Me oye? No dejamos de ser padres nunca, hermanos. Que Dios nos dé un amor por nuestros hijos, así como Pablo tenía amor por la nación de Israel. Agonizaba en su corazón por la conversión de la nación de Israel. Que sea enviado yo al infierno, pero que mis hijos se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo para la salvación de sus almas, y que amen a Cristo con todo su corazón, y que le sirvan con pasión. Pero para eso tengo que destruir la voluntad egoísta de ellos y enseñarles buenos hábitos y hacer
brillar el Evangelio siempre en sus vidas y esperar que el Espíritu Santo haga la obra y confiar que la hará. Amén. Tenemos a Pablo aquí interesado por la nación de Israel. En el capítulo 10 leemos algo similar, Romanos capítulo 10, versículo 1. Por favor, vea otra vez aquí el corazón de Pablo, otra vez sangrando por la nación de Israel. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Otra vez, Pablo deseaba que la nación de Israel se arrepintiera de sus pecados y confiaran en Cristo. Pablo deseaba la salvación de todas las personas. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que las personas vinieran al conocimiento del Señor Jesucristo. Y digo todas las personas, no solamente la nación de Israel. Ahora vamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 9. Porque, recuerde, la iglesia en Corinto era una iglesia de gentiles. Así que Pablo también en su corazón tenía el deseo de que los gentiles también se arrepintieran. 1 Corintios 9, 22 y 23. Dice, miren lo que dice Pablo: a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Así como Pablo, debemos entender que tenemos la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio a todas las personas, hermanos, a todas las personas. En Mateo capítulo 28 nos encontramos con la gran comisión. Es un mandamiento que todos nosotros debemos obedecer con gozo, con alegría. Este es un mandamiento que se nos da a todos los cristianos a lo largo de toda la historia. Nuestro Señor Jesús hizo varios llamados a sus discípulos. Y aquí está haciendo el llamado no para salvación, sino que está haciendo el llamado para que sean testigos del Evangelio. Y así como los llama a ellos, también nos llama a nosotros para que cumplamos con esa tarea de llevar su palabra, de predicar su mensaje, llamando al arrepentimiento y llamando a la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, de manera breve, vamos a ver aquí los dos grupos que el Señor Jesucristo está llamando. Son dos grupos de dos. Primero llama a Pedro y a Andrés, y luego el pasaje nos muestra más adelante, llama a Jacobo y a Juan. Así que así es como vamos a ver nosotros los puntos en este sermón. Número 1, el llamamiento de Pedro y Andrés, Mateo 4, versículos 18 al 20. El llamamiento de Pedro y Andrés. Y luego, en segundo lugar, el llamamiento de Jacobo y Juan, Mateo 4, versículos 21 y 22. Así que veamos entonces brevemente aquí el llamamiento de Pedro y de Andrés, versículos 18 al 20. Vamos a ver primero la frase inicial del versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Andando Jesús junto al mar de Galilea. En los días de nuestro Señor Jesús, el mar de Galilea se encontraba abarrotado de barcas pesqueras. Era un lugar donde la pesca se daba mucho y había muchas barcas. El mar de Galilea no era un mar muy grande. Lucas, que estaba acostumbrado a viajar a muchas partes del mundo, cuando escribe su evangelio, no llama al mar de Galilea mar, lo llama más bien lago, porque lo veía muy pequeño. Y la razón por la que en ese momento el mar de Galilea o el lago se veía abarrotado de barcas pesqueras es porque aproximadamente para esa época habían 240 barcas pesqueras en ese mar. Así que se veía full, repleto, y las personas de esa zona se dedicaban a la pesca. Además de las barcas que salían a pescar, muchas personas también hacían pescas a la orilla del mar. Ellos tomaban unas redes y con mucha fuerza las lanzaban hacia lo más profundo que podían y luego jalaban para traer los peces que estaban en la orilla. Pescar en la orilla era exactamente lo que estaban haciendo estos dos discípulos de Jesús, Pedro y Andrés. Note la parte B del versículo 18. Andaba entonces Jesús y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Así que la Escritura nos dice claramente que estas dos personas se dedicaban a la pesca.
Ese era su trabajo. Hermanos, en esa época se usaban 3 métodos de pesca. Habían 3. El primero de ellos era la pesca de anzuelo, que usted lo conoce. Una varita con un nylon y abajo le ponían un ganchito con una carnada y la lanzaban al mar y tenían que esperar hasta que el pez llegara y mordiera. Ese tipo de pesca ya se usaba en la época del Señor Jesucristo. El segundo estaba la pesca con red, y esta es la de los hombres en la orilla del mar de Galilea. Tomaban las redes y con fuerza la lanzaban lo más lejos posible hacia la profundidad y luego jalaban la red. Yo creo que usted ha visto que eso todavía se hace así hoy. Hoy también muchas personas pescan de esa manera. Y la tercera forma de pescar era la que se llamaba la de red barredera, porque llevaban la red y la sujetaban entre 2 barcas, le colocaban unos pezones a las redes para que se hundieran, y las 2 barcas iban entonces arrastrando y luego iban jalando el mecate para que la red se fuese cerrando, y así atrapaban a la mayor cantidad de peces. Por las escrituras podemos saber que Pedro y Andrés estaban usando lógicamente el segundo método de pesca cuando Jesús los vio. Alguien podría preguntar, ya va, pero el texto no dice exactamente eso, porque dice: vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. ¿De dónde se deduce que estaban a la orilla y no echaron la red de una barca? Bueno, para hacerlo de manera barredera, como lo hacían entre 2 barcas, tenían que haber estado en la profundidad del mar. Jesús no los había visto. Para haberlos visto Jesús mientras ellos estaban pescando, tenían que haber estado en la orilla, porque Jesús estaba en tierra. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que el término que se utiliza para red en ese versículo en griego es anfiblestrón. Anfiblestrón es la misma palabra de donde viene el término anfibio para nosotros. Y ese término en griego es un adjetivo que describe algo que es afín con la tierra y el agua. Es decir, es una red que se usaba, es un tipo de red que se usaba para pescar desde tierra lanzándola al agua. Entonces, el nombre que usó Mateo aquí para decir red, el nombre griego, hace énfasis sobre ese tipo de red, lo cual entonces nos hace ver que, sin duda, Pedro y su hermano estaban a la orilla del mar, no estaban en una barca. Y Jesús, por supuesto, estaba posiblemente allí, al lado de ellos. Amén. No tenemos que creer que era la primera vez que Jesús los veía a ellos. ¿Por qué razón, hermano? Porque según el Evangelio de Juan, algunos de ellos ya eran discípulos de Juan el Bautista. No voy a leer el texto bíblico, pero usted puede tomar nota. Juan capítulo 1, versículo 35 al versículo 51, y también Juan capítulo 2, versículo 11. Esos pasajes nos muestran que ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista y que ellos ya anteriormente habían creído en el Señor Jesucristo para salvación. Solo que el Señor Jesucristo aún no los había llamado para que lo siguieran. ¿Me sigue? ¿Sí? Analizando cuidadosamente estos pasajes, entonces se puede asumir que estos 4 hombres, los 2 que acabo de mencionar y los 2 que se van a mencionar después, creyeron en el Señor Jesucristo hacía más o menos un año atrás. Había transcurrido un año en el que ellos se habían arrepentido de sus pecados, habían puesto su fe en el Señor Jesús. Por tanto, el llamado que se les estaba haciendo en este momento no era un llamado para salvación, era un llamado de servicio cristiano, era un llamado a ser testigos del reino por medio de la predicación fiel del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están siendo llamados para que ellos sean formados, para que sean preparados en predicar el Evangelio. Cuando nuestro Señor llamó a estas personas, reunió el primer equipo de evangelizadores que Él usaría. Estos son los primeros evangelistas. Ellos, estos 4 hombres que vemos allí, formaron el primer grupo original de evangelistas que Él llamó para que cumplieran entonces ese mandamiento que encontraremos más adelante en el capítulo 28, el mandamiento de la gran comisión. Ahora, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía el poder de lograr la obra de extender el reino de Dios sobre esta tierra él solo, sin necesidad de que nadie le ayudara.
Él solamente podía hacerse cargo de que el Evangelio fluyera a lo largo de todas las ciudades y del mundo entero con su propio poder divino, pero Él decidió no hacerlo así. Él decidió llamar personas, hombres comunes, formarlos, capacitarlos y darles la tarea, darles la responsabilidad de que ellos predicaran el Evangelio. Jesús les daría a ellos responsabilidades. La tarea asignada la vemos en el versículo 19. Por favor, Mateo capítulo 4, versículo 19. Mira el llamado que el Señor Jesucristo hace. Vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Literalmente ellos pescaban peces. Y el Señor literalmente los está llamando a ser pescadores, ya no de peces, sino de hombres. Y este llamado no solamente se lo hace el Señor Jesús a ellos, te lo hace a ti. Tú debes crecer en el conocimiento de Dios y debes predicar el Evangelio a otras personas. ¿Lo estás haciendo? El Señor te llama a crecer en el conocimiento de su palabra con el propósito de que seas una herramienta para dar a conocer su palabra a otras personas. Tú debes ser un canal por medio del cual la luz del Evangelio brille para otros que están en oscuridad. Y el Señor te llama a que seas eso. Tú vienes a una iglesia no con un fin en sí mismo, sino como un medio. Es para que tú seas formado, para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas y puedas predicar el Evangelio. Este llamamiento que vemos allí fue un llamado a dar fruto en la evangelización. ¿Me oye? Fue un llamado a traer a otras personas a confiar en el Señor Jesucristo. Hablando de todos los cristianos que son llamados a esta misma tarea, porque ellos podrían decir, bueno, pero el texto allí, el Señor Jesús está llamando únicamente a esos dos hombres, y luego más adelante a los otros dos, pero yo no veo que me esté llamando a mí. Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, habla de ti claramente, y así notamos entonces que ciertamente el Señor te está llamando también a ti. Por favor, si están amables, va conmigo a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, y ahora el versículo 9. Este es un texto bien conocido por algunos. Primera de Pedro 2, 9. Observe cómo dice. Pero ustedes, ¿quiénes ustedes? Usted y yo y los cristianos de todas las épocas. Todos los cristianos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para, es una cláusula de propósito, para posesión de Dios, a fin, otra vez, propósito. ¿Por qué somos posesión de Dios? Porque somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Porque a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice entonces que el propósito por el cual nosotros somos el pueblo de Dios es para que anunciemos el Evangelio. Es para que anunciemos a Cristo a otras personas. Te pregunto nuevamente, ¿tú estás anunciando a Cristo a otras personas? En otras palabras, ¿tú estás predicándole el Evangelio a otras personas? Amados, es responsabilidad de ustedes hacerlo. Y deben hacerlo si están en la universidad o si están en el liceo, y deben hacerlo si están en el trabajo, deben hacerlo si están hablando con un vecino en casa o si fueron al médico y esperan afuera con otro grupo de pacientes. Deben crear oportunidades a su alrededor para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo estás haciendo? ¿Realmente estás dando a conocer el mensaje del Evangelio? Cristo manda que todos sus seguidores sean pescadores de hombres. Su mandato es, vengan en pos de mí. Esa frase literalmente significa, vengan aquí donde yo estoy. Es decir, debemos ir a Jesús. En griego eso es un adverbio de lugar. Jesús nos está ordenando que vayamos a donde Él está. El propósito de esto es que aprendamos de Él, crecer en el conocimiento del carácter de la persona de Jesucristo e imitar su carácter en nosotros y luego enseñar esas verdades de su carácter a otras personas. Todos nosotros, hermanos, esto no es para algunos y para otros no, esto es para todos nosotros. La obediencia de Pedro y Andrés fue inmediata.
sin titubeos. ¿Ellos qué hicieron? Dejaron las redes y siguieron al Señor. Hermanos, esto aquí es fuerte, porque uno lo lee así fácil. Vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Escúchenme, ellos estaban trabajando. Ese era su labor, eso era lo que ellos hacían. ¿Qué dice un padre de familia? Tengo que trabajar para llevar la comida a mi hogar, tengo que esforzarme en mi trabajo. Usted le pregunta a un hombre hoy, ¿qué es lo más importante para él? Lo más común que diga es, bueno, trabajar, ganar bien y sostener a mi familia. Pero la respuesta correcta no es esa. ¿Qué debe ser lo más importante para un hombre? Vivir para la gloria de Dios y guiar a su familia a hacer lo mismo. Esa tiene que ser la respuesta que todo hombre verdadero debe dar. ¿Me oye? Y aquí fue el Dios del universo, se le acercó a estos y les dijo, vengan en pos de mí que yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Entonces ellos, versículo 20, por favor lea conmigo versículo 20, entonces ellos dejando al instante las redes, lo siguieron. No titubearon, la soberana autoridad del Señor había hablado. El término siguieron en griego es acoluteo, y ese término transmite la idea de seguir como un discípulo, con compromiso a imitar a aquel a quien sigue. Ellos tenían sus familias, pero inmediatamente dejaron sus trabajos, dejaron la profesión, aquello a lo que se dedicaban, y siguieron a Jesús. Jesucristo tiene que ser la prioridad más alta en tu vida, hombre que me estás escuchando. Si realmente quieres ser de bendición para tu esposa y para tus hijos, Jesucristo tiene que ser la prioridad más alta en tu vida, no tu trabajo. Jesucristo tiene que ser la más alta prioridad en tu vida. Y aquí se muestra claramente. Estos hombres soltaron las redes de inmediato, de una vez. No se pusieron, hey Señor, no, ya va, lo que pasa es que, sí, yo creo en ti, ¿no? Y yo sé que, ya te explico, o sea, Señor, ya usted sabe cómo tartamudear que no tiene la razón. O sea, ya va, yo, sí, o sea, sí te voy a seguir, ¿no? De seguirte, sí, o sea, que tu discípulo, ¿no? Estudiar contigo, aprender, sí, o sea, sí, pero viene diciembre. Entonces, el pan de jamón, la yaca, Señor, y la ropa, los muchachos, el arbolito, y entonces, en enero, yo creo que en enero cuando yo vuelvo otra vez, entonces ahí sí, como que, porque yo creo en ti, Señor, yo creo, pero diciembre, Señor. Ellos no respondieron así. Soltaron las redes y lo siguieron. Fue la mejor decisión que pudieron tomar. ¿Cuántos hombres hoy no van a soltar las redes para seguir a Jesús? Van a soltar a Jesús para seguir sus redes. Ahorita el mes de diciembre. Voy a ver si hoy los abrazo, porque a lo mejor no los veo más hasta enero, porque diciembre se acerca. Y a ver si les doy la mano y les digo, te voy a extrañar. Y a orar, a ver si en enero vuelven. Estos se comprometieron inmediatamente. En segundo lugar, versículos 21 y 22, tenemos el llamamiento de Jacobo y Juan. Llamamiento de Jacobo y Juan. Mateo 4:21. Mire cómo dice. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. También estaban trabajando. Y también pescaban. ¡Qué casualidad! No, no era una casualidad. Era una región pesquera. Los hombres se dedicaban a eso. Era común que así fuera. Y por eso ellos dos pescaban y estos dos también. Así que entonces Jesús los llama Jacobo y Juan. ¿Dónde estaban? En la barca con Zebedeo, con su padre. Ellos estaban trabajando. O sea, si queremos hacer una comparación, ellos dos estaban solos, entonces estaban con su papá. Cuando fueron llamados por Jesús, fueron llamados no solamente a soltar las redes, fueron llamados a soltar lazos familiares. ¡Wow! Tenían que dejar al Padre ahí en la barca para seguir a Jesús. ¿No dijo el Señor Jesús, el que no ama, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí? Hay que amar más al Señor. Hay que amar más al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa ama más a Cristo que a mí. Así, cuando ella me ve hacer algo que no es correcto, me reprende. Porque su compromiso es con Cristo, no conmigo.
¿Lo ven? Siempre es mejor que amemos más a Cristo. Siempre traerá más beneficio a nuestros seres que amamos. Ellos estaban con Zebedeo, su padre. ¿Qué estaban haciendo? El texto dice remendando sus redes. Esa palabra remendar podría ser traducido como preparar, equipar para una responsabilidad o función. Eso es lo que estaban haciendo, agarrando las redes, remendándolas, acomodándolas para que estuviesen óptimas para la pesca. Era una tarea rutinaria, pero muy importante en ese negocio, porque si no las remendaban al momento de lanzarla al mar, ¿qué iba a pasar? Los peces se iban a escapar. Ellos ya habían sido llamados para salvación, al igual que los otros dos, pero ahora estaban siendo llamados a ser evangelistas, a ser formados por el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio. Ambos eran hombres violentos, de carácter muy fuerte, por eso se les llegó a llamar los hijos del trueno. Eran personas muy fuertes, ambos llegaron a ser fieles al Señor Jesucristo. Ellos, en la medida que fueron siendo discipulados por el Señor, todos esos errores que ellos tenían fueron quedando atrás y la imagen del Señor Jesucristo fue forjada en su vida. Hermanos, de allí la importancia del discipulado. El Señor Jesucristo no llamó a hombres perfectos para que les sirvieran, llamó a hombres comunes, llenos de imperfecciones, pero los discipuló, los formó antes de enviarlos. Ahí vemos la importancia del discipulado. Él los llamó, vengan en pos de mí primero, y los haré pescadores de hombres. Segundo, el Señor no los llamó y dijo que vengan, sí, van de una vez. Aquí está un ministerio para ustedes en la iglesia, los otros tres, otros ministerios. No fue así. Vengan acá, discipulados. Los voy a formar, los voy a equipar, los voy a capacitar. La formación que ustedes han tenido del mundo no sirve, no funciona, es pecaminosa, es rebelde, es egoísta. Debo limpiarlos de toda la basura del mundo y debo inculcar los principios del reino de Dios, del carácter santo de Dios en ustedes. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús les dijo, debo formar mi propia imagen en ustedes. Deben aprender de mí, que soy manso y humilde. Deben arrepentirse de todo lo que el mundo les enseñó y deben adoptar ahora lo que yo voy a darles, porque es la palabra de Dios. De esa manera los capacitó para que ellos fuesen servidores piadosos, para que ellos llevaran vidas santas y predicaran el Evangelio a otras personas, llamándolos también a santidad. ¿Lo ve? El discipulado es de suma importancia. Hay personas que quieren venir a la iglesia y quieren servir, pero no les importa el discipulado. Hermanos, si tú no estás bien en el discipulado, tú no deberías estar sirviendo en la iglesia. Y si tú no estás dando testimonio, tú no deberías servir en la iglesia. Porque primero es el carácter, primero es quién eres tú en Cristo, porque esa es la base sobre la cual tú vas a ofrecer tu servicio al Señor. El Señor está interesado primero en tu carácter. El Señor está interesado primero en quién eres tú, en Él, en tu santidad, en tu piedad. Ese es el primer interés del Señor en tu vida. Y luego de eso, entonces, el servicio. El Señor llamó a estos hombres para formarlos, para capacitarlos, y luego de eso, enviarlos, para que ellos también llamaran a otros a Cristo, y como ya ellos tenían un carácter cristocéntrico, entonces ellos también pudieran formar ese mismo carácter en otras personas. Pero si tú no eres formado en la persona de Cristo, ¿cómo crees tú que puedes formar a otros si tú no estás formado? Así es como una iglesia comienza a corromperse. Cuando las personas no son discipuladas o no obedecen los principios que aprenden en un discipulado y empezamos a pasar por alto. No hay que ser tan duro, no hay que ser tan rígido, vamos a dejarlo pasar. El que se queda dormido el domingo, vamos a dejar que se duerma todos los domingos, como uno que estoy viendo ahorita que se está durmiendo. Por favor, despiértese, hermano. ¿Entiende? ¿Lo ve? Es así. Tenemos que esforzarnos a crecer en santidad para que podamos ofrecer un buen servicio. El Señor Jesucristo los llamó para capacitarlos, para formarlos. Eso vemos en la Escritura. No vemos servicio en la Escritura sin la capacitación que le precede, sin el discipulado que capacita, el discipulado que prepara. ¿Me sigue? ¿Qué podemos nosotros concluir entonces? Cuando Jesús llamó a los discípulos para que se encargaran de evangelizar,
Él se comprometió con ellos a formarlos, a capacitarlos, a fortalecerlos. ¿Qué hace una iglesia hoy? Hace exactamente eso que hizo el Señor Jesucristo. Las personas les predicamos el Evangelio, llegan a la congregación y ¿qué hacemos? Les damos discipulado. ¿Por qué? Porque necesitamos que la imagen de Cristo sea forjada en la vida de esas personas. Aquel que realmente creyó, él va a crecer y va a dar fruto. No porque él lo diga, sino porque los demás se van a dar cuenta que está dando fruto. Los demás lo van a decir, fulano de tal da fruto. Sí, da fruto. Él desde que está bien discipulado, como nosotros vemos que ha crecido, lo vemos más maduro, lo vemos más comprometido. Los demás van a decirlo cuando eso es verdad, cuando es real. Los demás lo van a decir. Y a medida que una persona muestra mayor responsabilidad en la iglesia, mayor compromiso, porque ha crecido espiritualmente, entonces se le delegan más funciones y sirven más al Señor. Pero aquí vemos, hermanos, la importancia de que seamos capacitados para que le sirvamos a Dios predicando su evangelio. ¿Quiénes son llamados en la iglesia del Señor a predicar el evangelio? Todos. Todos. Si usted es cristiano, usted es llamado por el Señor a predicar el evangelio. Y si usted no tiene ninguna motivación a crecer en Cristo y no tiene ninguna motivación a predicar el evangelio a nadie, entonces yo lo invito a que usted evalúe su fe, si ha creído realmente en el Señor. Porque una característica de un creyente verdadero es que ama a Cristo y quiere aprender de Cristo. No es que es perfecto, no. Ama a Cristo y quiere aprender de Cristo y quiere compartir de Cristo con otras personas. Esa es una característica de un creyente verdadero. Y el primer lugar donde hacemos eso es en nuestros hogares, con nuestra familia. ¿Me comprenden? Así que entendamos esto, hermanos. El Señor Jesucristo es quien nos llama a una vida de discipulado y es Él quien nos envía a predicar su evangelio. Y debemos cumplir con esa responsabilidad. Amén. Por favor, póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.